Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días en este 2 de julio de 2015, iniciando el segundo semestre de este año, y los saludamos en losperiodistas.com. Como siempre, Arturo López Juan, ¿qué tal? Enoc Santoyo, muy buenos días. ¿Qué tal, Arturo? Bueno, pues hoy Víctor Alarcón no estará. Está allá en Sinaloa. Anda de vacaciones. En su tierra. Sí, dice que nos iba a sintonizar. Anda disfrutando del calorcito rico de Sinaloa, seguramente echándose unos mariscos frescos de aquella zona y disfrutando de sus amigos de la infancia, lo cual nos da muchísimo gusto. Un saludo a Víctor Alarcón, y nos acompaña Luis Rey Ochoa. María Luisa Ventura no está esta mañana, pero pues estamos como todos los jueves, esta vez un poquito fuera de horario, pero a sus órdenes y comentando los temas del día de la semana. No. Bien, pues este jueves, siempre el 2 de julio es una fecha significativa. El 2 de julio Ernesto Rufo ganó la gubernatura de Baja California en 1989. Sí. El 2 de julio del 2000 Vicente Fox gana por primera vez para un partido de oposición la presidencia de la República. Y bueno, hoy muere un ícono del periodismo en México, pionero de la televisión y de los noticieros a través de la pantalla chica, Jacobo Zabludovsky, quien pues tiene la historia, tendrá tal vez para él varios juicios. Lo recordamos como ahí está Jacobo Zabludovsky, quien pues casi 70 años de trayectoria dentro del periodismo. Eso marca, creo que un récord a nivel mundial. Él nació en 1928 comenzó como reportero radiofónico en 1946. Su ascendencia pues es judío y polaco, es judeo polaco. Así es. Pero nacido en México, en la Merced. Exactamente. En el barrio de la Merced. Conocía la Ciudad de México como pocos, toda su historia, y no dejó de trabajar hasta el último momento. Se sintió mal hace unas semanas, fue internado, estaba consciente, y un derrame cerebral pues termina con su vida a los 87 años de edad, después de casi 70 de dedicarse al periodismo. Él pues es un auténtico testigo de la historia y forma parte, Arturo, de estos personajes que han fallecido recientemente. Y yo diría que en la televisión de estos pioneros ya queda nada más Chabelo, ¿eh? Sí. Ya nada más queda Chabelo, porque ya falleció Pedro Ferriz Santa Cruz, ya falleció don Fernando Marcos, Paco Malgesto, Jorge Saldaña, todos estos Ángel Fernández, todos y ahí sigue por ahí sigue el Mago Septién también, ¿eh? Ah, sí, claro. Es uno de los pocos que quedan de esa época. Exacto, y ahí que lo tenemos en la década de los 70 con estos audífonos, recordarás cuando iniciaba 24 horas. La imagen clásica de Jacobo, ¿no? Exactamente. Y del periodismo televisivo, porque bueno, él estableció y se mantiene una imagen, pero además estableció un estilo. De hecho, la manera de hacer noticieros de televisión en México sigue teniendo hasta el sonsonete de él, ¿no? De Jacobo Zabludovsky, unos más, unos menos, pero es de alguna manera en esa tesitura que se transmiten los noticieros de televisión. Sí, de 1971 a 1998 Jacobo conduce el noticiero de 24 horas. Quiero decirte que, y debo aquí señalarlo, hace unos 2 meses y medio, yo firmé una carta digital a través de redes sociales donde los egresados de la Universidad Veracruzana nos oponíamos a la designación, a que le dieran el nombramiento de doctor honoris causa en la Universidad Veracruzana en la carrera de comunicación a Jacobo Zabludovsky. Nos opusimos al grado de que fue tal el rechazo que la universidad retira la propuesta y no se le entregó este reconocimiento o este nombramiento a Jacobo Zabludovsky. Las razones, bueno, cuando alguien fallece, bueno, de alguna manera todos los errores se borran. Yo digo que todos los muertos son buenos. Sí. No hay muerto malo, ¿no? Es más, estamos en este momento en el centenario también de Porfirio Díaz, ¿verdad?
y hay quienes quieren reivindicar. Bueno, estamos escudriñando las virtudes que seguramente las tuvo. Mira, yo no creo que que seamos santos y demonios, totalmente buenos o totalmente malos, ni santos ni demonios. Yo creo que las personas se tienen que juzgar a partir de su momento histórico. Las cosas son como son, cuando son, ¿no? No es un juego de palabras. Lo cierto es que cuando surge el periodismo, no había el periodismo televisivo, ¿no? Cuando Jacobo Zabludovsky surge al periodismo radiofónico, electrónico, ¿no? No había una manera de hacerlo. Y además existían condiciones históricas, políticas, sociales, económicas, que marcaban una forma de hacer las cosas, ¿no? Siempre nos referimos a los periodistas de oficio, así es, ¿no? A los de la vieja guardia, de una manera un tanto despectiva, sobre todo los egresados de las escuelas. Sin embargo, fueron hombres que forjaron un camino, y no hay que olvidar que los caminos antes de ser autopistas, ¿no? Eran terracerías. O brechas, simples brechas. Así es. Entonces, ellos empezaron en una brecha, y yo creo que tenemos que analizar esos personajes a partir de su tiempo. Ese es mi comentario. Jacobo Zabludovsky, desde luego, es un hombre polémico, pero como periodista supo hacer su trabajo en el modo, en la forma en que sus condiciones desde luego permitían. Y desde luego, no hay que dejar de reconocer que eventualmente pues también fue un periodismo conveniente, ¿no? Claro. Yo no digo que del sistema, en algún momento del sistema, al ser parte de un sistema, bueno, desde luego que, como dijera el cura, el que sirve el altar pues vive del altar. Así es, ¿no? Entonces, bueno, hay una enorme polémica. Creo que se tiene que pensar, se tiene que escribir, se tiene que decir, se tiene que polemizar mucho en torno a este tipo de personajes que, lo repito, simplemente son hombres de su tiempo. Sí, un ícono, insisto, esta generación, creo que con Chabelo, cuando Chabelo sea llamado, deje de existir, quedará una época de la televisión mexicana con él. Ya creo que es el único sobreviviente de estos pioneros de la televisión y con programas de muchos años. Y pues ya se fue Roberto Gómez Bolaños, ya se fue Raúl Velasco, Fernando Marcos, Jorge Saldaña, Paco Malgesto, Pedro Ferriz, Agustín Barrios Gómez. O sea, toda esta gente... Personas que nos tocó a esta generación... ser referentes. Que nos sirvieran como referentes. Exactamente. ¿No? En algún momento, cuando éramos estudiantes, cuando íbamos a la escuela, tal vez todavía sin pensar a lo que nos íbamos a dedicar, en algún momento estos personajes pues fueron la inspiración de muchos. No, y parte incluso de la familia. Muchas personas, nuestros padres, nuestros abuelos, los consideraban parte de la familia ya a estos personajes. Sí, Jacobo es un ícono del periodismo, un pionero, y dentro de la academia y dentro de la crítica que se le hace, es el que en su momento, sobre todo en los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo y de Miguel de la Madrid, pues tuvo siempre no tuvo una postura crítica, a pesar de que sobre todo los sexenios de Echeverría y de López Portillo... Pero su mayor pecado fue el manejo de la información en el 68, ¿no? Exactamente. Ahí se le recuerda mucho de manera un tanto negativa por su actitud, por su trabajo, un tanto distorsionado tal vez, torcido tal vez, el manejo informativo de estas cosas que, insisto, obviamente yo recuerdo esa época, y bueno, mientras Jacobo optó por continuar en Televisa y ejercer ese periodismo oficialista, que hay que decirlo, que era la etiqueta que le ponían, un periodismo oficialista, un periodismo orgánico, funcional, había otros periodistas que apostaron por una vía más crítica y que pagaron las consecuencias. Es esa la parte que se le cuestionó. Sin embargo, no dejo de reconocer, o sea, es algo que hay que ser muy contundente, un hombre con una preparación
verdaderamente impresionante. No, sí, claro. Un hombre Él era muy abogado. preparado. Era abogado y además era un lector ávido. Pero ¿no? dominaba como 7 idiomas. O sea, un tipo con una disciplina en el ejercicio de su profesión, cuestionable por el tratamiento que le dio en ciertos temas y épocas y sexenios, eso sí. Y creo que después, mira, aquí el Congreso le dio un reconocimiento que me llamó la atención. Mira, ahí está Alejandro Encinas. Es más, hay personajes hoy de la izquierda que le guardan un tremendo afecto a Jacobo, como incluso el propio López Obrador. Porque cuando sale de Televisa en el 98, Jacobo, se va a la radio. Y ahí las nuevas generaciones conocen otro Jacobo. Sí, claro. Un Jacobo ya sin amarres, con todo ese acervo impresionante de la historia, y que ya tenía la libertad de decir lo que quisiera. Claro, y ganó una gran audiencia. Ganó una gran audiencia. En gran modo, Enoch, al periodismo y al periodista lo define el medio en donde ejerce su trabajo. Y lo que no hay que olvidar es que Televisa nace al amparo del sistema. Claro. Recordaremos Era que la telesistema televisión mexicano. surge, ¿verdad? Cuando Miguel Alemán, el viejo, era el presidente de la República. Y bueno, su hijo después fue accionista de Televisa. Cuando González Camarena, ¿verdad? Descubre, o no, inventa más bien la televisión a color, justamente era dentro de esa televisión naciente, en donde Miguel Alemán fue un enorme impulsor y después, obviamente, se convirtieron en los accionistas, en los dueños, hasta hace unos 20 años de la televisora, que después asume como propietario, principal propietario, Emilio Azcárraga Milmo, que a su vez se define como un soldado del PRI. Así es. ¿no? Y en esa televisión y en ese contexto, Jacobo Zabludovsky, como muchos otros, ejercen su actividad periodística. Entonces, están inmersos en una tendencia oficialista de la cual, como hoy Enoch, y verdad, y el que dicen que el que esté libre de culpa que aviente la primera piedra, como hoy ejerce un periodismo desde luego marcado por el medio en el que ejerce su trabajo. Y todavía paga las consecuencias Televisa de eso, ¿ah? Todavía las paga. Bueno, nos vamos a una pausa. Todavía las paga y todavía las cobra. Así es. Nos vamos a una pausa y regresamos.